Buen día, gusto saludarles. Estamos aquí el 10 de enero del 2024 en el Club Atlas Colomos en Zapopan, Jalisco, con el arquitecto Alfonso Gómez Arzapal, un querido amigo con el que he tenido la fortuna de vivir muchas experiencias en el mundo del atletismo y que esta mañana ha tenido el gusto y el honor de que me invitara a desayunar y consecuentemente aprovechar para platicar un poquito de su trayectoria en el mundo del atletismo. Poncho, ¿cómo llegaste tú al atletismo? Bueno, es una larga carrera, a ver si me la recuerdo, Marco, ¿eh? Muy bien. En el pueblo natal, en Ixtatlán, Jalisco, yo creo que a mí no me interesaban los deportes en absoluto. Era un nerd, muy estudioso, de premios y de todo, de primaria. Y al llegar a la secundaria llegó un franciscano llamado Fray Luis Ríos, que también aquí fue notable en Guadalajara porque fundó el Colegio Fray Pedro de Gante. Muy bien. Y hizo el templo de San Enrique Emperador. Ok. Siendo religioso franciscano, empezó a estudiar en la Universidad Autónoma la carrera de Ingeniería Civil. O sea, notable. Y él, al llegar ahí a la secundaria, que se fundó una secundaria en Ixtatlán, él dijo, aquí todos van a jugar, van a hacer todos los deportes, están obligados. Y entonces en esa obligación que nos dio, me nació el amor por el deporte. Muy bien. Porque yo creo que si no hubiera sido por el impulso de esta persona, no lo hubiera logrado. Con el tiempo, empecé a correr sin ningún plan. En aquel entonces solo los boxeadores salían a correr, bien arropados para bajar de peso y lo demás. Todo el mundo creía que yo estaba loco porque salía a correr cuando ya estaba aquí en la ciudad de Guadalajara a los 15 años de edad. Así eran visto en los 60 los corredores, ¿no? Sí, entonces, pues creo que muy poco, todavía no era el boom de las carreras, ¿no? Así es. Entonces, pues era raro. Luego de repente se fundó un club, como el Club Atlas Colomos. Sí. Y entonces aquí fue cuando empecé a agarrar la idea ya con una cierta base, con un cierto entrenador, que en principio no existían, porque en el club no les interesaba. Sí. Nosotros, un grupo, contratábamos entrenadores. Sí. Empezamos con Juan Antonio Vázquez Espejel, que tal vez lo conozcas. Claro que sí. Luego Alfredo Toshihara. Sí. Y después finalmente llegó Luis Montes León, que ese sí ya lo contrató el club. Sí. Y actualmente pues Luis Gabriel Silva, pero entre todos ellos pues va tomando uno polvos o ideas. Claro. Y al final de cuentas pues ya te sientes como capaz para hacer tus propios entrenamientos, ¿no? Y no necesitar realmente si lo hacíamos era por grupo, por tener un grupo. Claro. Y empezamos, y en el 87 se me ocurrió la idea de llevar un grupo al Maratón de Nueva York. Sí. Al Maratón de Nueva York, y en aquel entonces, si tú te comunicabas con el comité organizador, con el Runners Club, te mandaban todas las solicitudes que tú querías. Sí. Llegué a juntar alrededor de 60, pero al finalmente fuimos 21. Me llevé un buen grupo de 21 y ahí fue donde iniciamos a correr. Eso fue, y posteriormente, unos años después. Déjame decir que ahí en el 87 fue que los conocí a ustedes. Sí. Precisamente en el maratón de Nueva York. Ahí. Sí. Primero contacté a Enrique Gutiérrez. Y ya después los conocí a ustedes como grupo allá en Nueva York. Sí. Ya regresando fue otra cosa. Pero decías, ¿qué pasó después de eso? Bueno, ahí todo el mundo, debido a mi entusiasmo, creían que yo ya tenía una gran experiencia ahí. Yo era primerizo, ¿no? Sí. Era mi primer maratón. Juan Antonio Vázquez Espejel me dijo, oye, ¿por qué no escoges algo más sencillo, no? Nueva York es complicado. Le digo, bueno, no sé.
yo voy por el número 1. A lo mejor nada más puedo hacer uno. Ajá. Así es que mejor voy por el número 1 y ya después a ver qué pasa, ¿no? Pero muy bien. En aquel entonces ya había nacido en el 82, que fue cuando nació la ENS. Sí. Que fue cuando el boom de las carreras, porque la IAP no consideraba las carreras de ruta o carreras callejeras importantes, solo eran las carreras de pista y campo. Ajá. Entonces, al nacer eso, se vino el boom. Entonces ya empezó todo el mundo a correr, ¿no? Todo el mundo a correr, y entonces vino el 90, que cuando un grupo de corredores encabezado por Enrique Gutiérrez y Javier Peña, que eran los cabecillas ahí, dijeron, vamos a hacer un evento, ¿quién quiere entrar al comité? ¿Quién quiere entrar al comité? Y ahí fue donde, sin saber, inicialmente nos involucramos en el Medio Maratón Atlas en el 90. Ahí se reflejó la actitud que siempre has tenido, Poncho, de servicio hacia los demás. Y entonces fueron 1,600 los primeros corredores de la primera edición. Que era un logro, ¿no? Pero era un logro gigante. Sí, un poquito más. Y en ese logro gigante vinieron corredores importantes. Te recuerdo que el primero, como me comentabas, fue Pedro Lara, de aquí de Tlaquepaque. Sí. Y Emma Cabrera, que ahí fue donde empezó a agarrar su carrera. Fueron los primeros ganadores. Y actualmente, con el tiempo de 34 años, porque ya tenemos 34 ediciones, ya el número son 7,000, y hemos visto nacer a la mayoría de los corredores importantes. Es decir, para los corredores nacionales, lo más importante y la etiqueta que les da el haber participado en Atlas, o en haber ganado en Atlas, en haber estado en un evento como Atlas, los ha lanzado a las plataformas de Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, etcétera, etcétera. Y hablando de campeonatos mundiales, cuando este evento se prestaba, porque era en septiembre y los campeonatos mundiales eran en octubre, en cierta relación que siempre ha tenido aquí el club y el comité con federativos, como en aquel entonces Mariano Lara, y el segundo de a bordo, que era el jalisciense Eduardo Jiménez. Entonces en una rueda de prensa en Torreón, les dije, bueno, ¿y qué posibilidades hay de que podamos ser selectivos para un campeonato mundial? Tan sencillo fue solicitarlo, porque la categoría del evento lo avalaba. Entonces nos dieron en el 2006 el primer selectivo para el Campeonato Mundial de Medio Maratón. En aquel entonces, si mal no recuerdo, en damas fue Susana Díaz Escobar. Sí. Susana Díaz Escobar. Tal vez nadie la ubica, pero creo que fue de las primeras esposas de Dionisio Cerón. Sí. Dionisio Cerón. Luego la de León, Guanajuato, Jessica Rodríguez. Ajá. Y de varones fueron Juan Carlos Romero y Juan Gualberto Vargas, el hermano mayor de Daniel. Sí. Eso fue en 2006, fue en Debrecen, en Hungría. Luego, después, en 2007 fuimos a Udine, Italia. Sí. Y en Udine, Italia, nos dimos el gusto de primera vez ver y estar presentes en un récord mundial de medio maratón, donde la keniana holandesa, nacionalizada holandesa, Lorna Kiplagat, logró la marca de unos 5:25, que en aquel entonces era el récord del mundo. Sí. Eso fue en el 2007, que fue muy motivante. En 2008 fuimos selectivos para Río de Janeiro, 2008, y en 2009 fuimos selectivos para Birmingham, Inglaterra. Todas esas experiencias las aprovechamos porque no nos queríamos quedar solo en ser selectivos. Sí. Queríamos ser sede de campeonato mundial de medio maratón. Pero
no se consideraba a México como confiable porque había habido muchas tranzas en el Campeonato Mundial de Osaka, Japón, Sí. que se descubrió Par de corredores. que había falsificación de acreditaciones y circunstancias, y entonces Creo que estás hablando de Germán Silva y Hermano Quintanilla. en aquel entonces el presidente de la IAF era Lamine Diack, Sí. un senegalés. Que acabó en la cárcel también. Sí, y el segundo de bordo era un francés llamado Pierre Weiss. Ese Pierre Weiss nos tenía fichados como transíboros, y la primera vez que pudimos estar en un comité, en un campeonato mundial de Udine, Italia, Sí. al llegar ahí, al presentarnos con ellos, inmediatamente él nos dijo: sus acreditaciones son originales o son falsas. O sea, por ese problema sobre todo con el secretario de la IAF, Sí. estábamos vetados por tratar de hacer el campeonato mundial aquí en Guadalajara. Ajá. Sí, en el Atlas. Incluso Javier Peña y yo ya habíamos visto cómo era la pista. Íbamos a hacer un circuito de 7 kilómetros repetitivo en 3 vueltas. Ajá. Para que fuera lo más plano, porque tú sabes que los atletas importantes del mundo dicen: si la altura no me conviene, si no es plano, no voy a hacer mis marcas, y tienen que respetar sus marcas, y no aparecen, ¿no?, los grandes atletas del mundo. Ajá. Entonces, llegamos todos los legajos Sí. que se tenían que hacer para competir por un campeonato mundial. Los hicimos llegar a la IAP. Competimos contra Río de Janeiro en 2008 Sí. y contra Birmingham, Inglaterra, en 2009. Sí. Pero no se nos concedió por esa cuestión política de que de lo que había pasado en Osaka. Ya afortunadamente, ya después Lamine Diack y Pierre Weiss se desaparecieron del ambiente. Ahora las puertas están abiertas, pero ha pasado el tiempo y creo que ya se nos está quitando un poquito la fuerza para tratar de lograr eso. Javier Peña y yo nos apoyábamos mucho, Sí. pero Javier se quiso bajar del barco hace algunos años, ya no pertenece al comité, y entonces me dejó la mayoría del peso de esas decisiones y de esa lucha a mí, y yo de momento pues lo he dejado de un lado, pero todo el mundo me ha vuelto a decir, la nueva gente que viene en el comité, Sí. pues hay que empezar a tratar de lograrlo. Lo podemos lograr, ahora ya el camino está abierto, ya no nos consideran tan tranzas y ha pasado el tiempo y se fueron nuestros enemigos de la IAF y ahora creo que podemos hacerlo, pero y ya después de esos cuatro sedes de campeonato de selectivos para campeonatos mundial, tuvimos en esta última edición, el último, Sí. donde Isabel Oropesa, que es de Jalisco, hizo la marca de 1:14:05 y con ello logró irse a Letonia al campeonato mundial de medio maratón. O sea que hemos sido 5 veces selectivos para campeonatos mundial, Muy bien. que es un currículum que yo creo que ningún otro evento lo tiene. Muy bien. Y además hay mucha historia en el medio Sí. maratón de Atlas Colomos. Yo recuerdo cuál fue la primera carrera en nuestro país que utilizó el chip, Poncho. Sí, en el 99, si mal no me equivoco, cuando estábamos con As Deporte, con Luis Pineda, se nos ocurrió cambiar ya del código de barras o del conteo casi con los dedos, Sí. de hacerlo, y fuimos los primeros que se estableció el microchip en carreras de ruta a nivel nacional, los primeros. Y eso es algo que marca mucho esta historia y muchas otras cosas más del medio maratón de Atlas Colomos.